Vamos. Bueno, vamos a empezar primero mm, por un- visitar un poquitito estas dos categorías, visitar, conceptualizar un poco, caracterizar un poco estas dos categorías que propone Aria Moreira respecto al tipo de, que coincide con el enfoque en el cual uno desarrolla cualquier propuesta de enseñanza. Aria Moreira lo encuadra en la construcción de aulas virtuales, pero la verdad, uno leyendo las características, realmente se pueden extender a otras situaciones a otros escenarios de enseñanza. Entonces, bueno, primero, esta presentación ya está publicada desde la semana pasada. Lo que tienen acá, déjenme que le aprovecho y les comparto el recurso que tienen disponible. Tienen como una síntesis tanto de Anthony Bates, es como un recorte del capítulo 2 de Anthony Bates, y de Aria Moreira, el diseño de cursos virtuales. ¿Sí? Así que pueden navegarlo. Anthony Bates lo conocemos del año pasado, Aria Moreira es un pedagogo que trabaja en español, si me lo recuerdo, y que se concentra en aplicar lineamientos pedagógicos en entornos virtuales o en e-learning, entornos virtuales para la enseñanza, ¿no? Bueno, voy pasando muy rapidito. Esto, lo que tienen acá son mapa de lectura del capítulo 2, que en el caso de Anthony Bates está retomando muy sintéticamente un conjunto de teorías de aprendizaje y las caracteriza. Agrega algunas otras como el conectivismo. El conectivismo, mm, algunos autores, como Anthony Bates, lo toma como una teoría del aprendizaje, otros no tanto. Pero bueno, yo lo he agregado acá haciendo una síntesis de las características para que ustedes lo tengan así como material, porque bueno, sale en el capítulo que hemos tomado como referencia. Y es como que los dos autores están en diálogo, porque Anthony Bates propone estas teorías del aprendizaje y Aria Moreira sintetiza esas teorías en lo que le llama dos enfoques, ¿sí? Y toma ejemplos y desarrolla como características puntuales, concretamente para el diseño de las aulas virtuales. Entonces me pareció que eran dos tipos dos materiales que le podía servir bien, está bien, viene evidente la relación entre un material y el otro. En el caso de Aria Moreira, acá también tienen un mapa de lectura para poder trabajarlo. Yo me voy a concentrar en este aspecto, esta parte del capítulo que propone Aria Moreira, donde habla de los enfoques, ¿sí? Y en este sentido es muy interesante esta lectura. Yo se las recomiendo especialmente como un marco conceptual para el diseño de lo que tengan que hacer para tecnología 3, pero de todos los próximos diseños que tengan que hacer, de cualquier otro tipo de escenario que tengan que planificar o que tengan que asesorar a otro y otra que lo desarrolle, es como muy interesante tenerlo presente. Y él propone dos enfoques, el logocéntrico y el paidocéntrico, ¿no? Y seguro, a ustedes le va a venir la reminiscencia a dos teorías del aprendizaje que hay por detrás, ¿no? Fíjense que en el enfoque, por eso es que yo voy a tomarme solamente un ratitín más para como visitar estos dos enfoques y luego ya nos vamos más a lo práctico porque sé que ustedes traen, por mi intercambio el año pasado con ustedes, sé que traen una formación pedagógica, es más, que viene desde antes de la carrera. Así que solamente paso por acá para puntear algunas cuestiones. El enfoque logocéntrico, fíjense que se hace centro en transmitir información y controlar la manera en la cual esa transmisión se hace. Ese es el rol que tiene más que nada el docente, se concentra y
concibe a un alumno que es receptor de eso que se transmite. El proceso que se construye es un proceso individual y, bueno, por ende, se alienta poca interacción entre el alumno y el docente, pero también entre los alumnos, ¿no? Eh, ¿A qué, si tuvieran que arriesgar una teoría del aprendizaje más clásica que resuene con estas características, cuál diría que es? ¿Qué les parece? Conductivismo, profe. Claro. ¿Cuál? Discúlpame. Conductivismo. Ah, discúlpame, te escucho otra cosa. Hola Carlos, buenos días. Maravilla. Eh, Tal cual. Sí, es un enfoque basado en justamente, fíjense, en esta concepción de una transmisión unidireccional del conocimiento, un alumno tabla rasa que recepta. En ese sentido, fíjense la bajada que hace Aria Moreira y habla de aulas eh, donde el material y los objetos están empaquetados, tareas basadas en lectura y escritura de textos, ejercicios de aplicación. La evaluación está formada la evaluación mide el grado de recepción y repetición de la información, exámenes y pruebas, ¿no? Ahí tienen como unas puntitas también para autoevaluar. De alguna manera por supuesto que sabemos que usar una evaluación que mida el grado de información puede ser una herramienta que uno utilice en un escenario que sea constructivista, ¿no? Eso lo hemos hablado ya otras veces. En la teoría de aprendizaje no se pone en juego concretamente en el instrumento que uno usa, porque ese instrumento solo está puesto en relación con otros instrumentos. Entonces, cuando hablamos de enfoque, hablamos del enfoque de todo el escenario. Entonces, para construir ese enfoque, ese escenario, uno puede usar algunas herramientas que tienen más resonancia con un tipo de tarea o con un tipo de medición, por ejemplo, en el caso de este tipo de evaluación, que sea más afín a un enfoque. Pero si a modo general la intencionalidad que tiene la propuesta de enseñanza o el escenario de aprendizaje o lo que se está construyendo es uno, yo puedo perfectamente utilizar variadas herramientas que abonen a ese enfoque. ¿Mm? Igualmente, él como que lo que resalta es que en general este enfoque logocéntrico hace mucho énfasis en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y no se integran con otras, no se complementan con otras, no se enriquecen con otras. Tienen acá algunas pautas muy concretas, acá es como una síntesis de lo que es el enfoque logocéntrico en un entorno, ahora sí lo aplican en un virtual. En particular, fíjense, dice el aula virtual, déjenme que haga así. Alicia, estás marcándome la presentación. No sé bien cómo lo estás haciendo, pero me estás poniendo unas rayitas en la presentación. Les digo, tengan cuidado con cómo mandan el mouse. Evidentemente tienen permiso para editar, para agregar cosas a la presentación de la pantalla. Fíjense que dice, el aula virtual ofrece materiales y objetos de aprendizaje digitales que empaquetan el conocimiento, textos, presentaciones, videos. Suelen ser aulas virtuales que son como muy pasivas y no ofrecen ni incorporan recursos de interactividad. ¿Sí? Acá hay mucho desarrollo del contenido sin que haya una propuesta de construcción del contenido. Y después otro como cuestión que nos puede venir bien para pensar el aula, cumplimiento de ejercicios y actividades o micro tareas digitales. Em, Perdónenme, pero a ver, estaría teniendo... Buah, em,
Yo la verdad, a ver, bueno, esto, discúlpenme, ¿ustedes están viendo también unas rayas rojitas? Sí, Sí, profe. profe, sí, Sí, profe. profe. Sí, 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 ven. profe, se ven unas líneas. Yo entiendo que hay alguien desesperado tratando de no hacer esto. Les recomiendo que no muevan el mouse. Evidentemente ha quedado, hay una forma de configurar la presentación donde los que están escuchando pueden agregar cosas a las pantallas. Que es re útil para Profe, algunas. la que me metió la pata soy yo. No sé qué Quédate toqué porque tranqui. estoy desde la tablet de mi hija. Entonces soy yo, perdón, perdón, No, no, perdón. me imaginé porque después vi desesperado que aparecía rayos, se ve que estabas tratando de sacar o que no aparecía, no te preocupes. Lo que te pido es que no toques la pantalla por un ratito. Ya está, ahí borré como para limpiar un poquitito y que no haya tantas marquitas y que desorienten a los compañeros y te desorienten a vos también. Bueno, vuelvo entonces vuelvo a reconstruir lo que veníamos diciendo. Decíamos entonces que si ustedes se fijan, tienen la posibilidad de como algunas cositas que ofrece la caracterización que hace Aria Moreira y que son muy prácticas para evaluar o para pensar el recurso y qué recurso ingresan en el aula y cómo lo ponen en diálogo con otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, retomo lo que venía diciendo antes. En el marco del enfoque logocéntrico, los materiales u objetos de aprendizaje digitales que se utilizan empaquetan el conocimiento, digamos. Hay, no hay casi recursos que hagan interacción con ese objeto de- ese objeto que soporta, según esta concepción, el conocimiento que es el conocimiento correcto, el conocimiento que habilita el escenario. Otra cuestión es esto, fíjense, más asociado a la evaluación o al tipo de experiencia que hace el estudiante o que se le ofrece al estudiante, ejercicios de actividades o microtareas digitales que consisten en aplicar el contenido recibido, ¿sí? Uno puede hacer tareas donde se aplica el contenido, pero si yo, por ejemplo, ingreso la instancia en la cual el estudiante puede trabajar con un otro y pueda, por ejemplo, organizarse para hacer algo, o pueda investigar, navegar nuevas fuentes de información y a partir de eso hacer preguntas a la fuente que proponía el aula o complementar la fuente que proponía el aula, o usar el contenido recibido como un puntapié para hacer la aplicación y después tiene que abrevar esa aplicación desde otras fuentes o desde su propia experiencia, su contenido propio o la interacción con algún actor clave en la realidad o con otro compañero. Bueno, acá tenemos, otra vez, claramente uno podría llegar a usar también una actividad, una microtarea o un ejercicio que, si se trabaja de otra manera, la forma en la cual se concibe el contenido que se va a utilizar o se problematiza, eh, puedo proponerle otra, bueno, estoy trabajando desde otro enfoque. Fíjense el rol del profesor, ¿no? Controla la recepción de la información y el cumplimiento de la actividad. ¿Sí? Miren la intervención concreta que tiene el docente. Poca interacción comunicativa, bueno, y ahí tenemos lo de la evaluación. El enfoque, el otro enfoque, el paidocéntrico, vamos a tener en este enfoque un tipo se concibe como enfoque muy en la línea del constructivismo. em, Déjenme que con el tema, ahí estamos, ahí está entrando. Bueno, donde el foco está en la experiencia, digamos, lo que articula un escenario de aprendizaje en el marco de este enfoque es la experiencia, porque se concibe el aprender atado a un hacer, ¿no? Y ahí es donde aparecen
la tarea, pero también aparece el proyecto como propuesta que articula lo que uno propone como escenario de aprendizaje, ¿sí? Entonces, fíjense que el docente toma otro rol donde organiza la situación, o sea, siempre el docente está, hace una planificación previa del escenario y propone un recorrido previo, pero después acompaña el desarrollo de la experiencia, ¿no? Va acompañando, entonces va oportunamente interactuando con el estudiante y alentando que vaya haciendo ese recorrido, esa experimentación con el conocimiento, ¿no? Y el alumno toma un rol donde, por un lado, sin duda que puede abrevarse del contenido que se vuelca en el aula. Esto no significa que uno no pueda poner fuentes, contenido, incluso que pueda haber en algunos momentos un desarrollo un poquitito más expositivo, pero el alumno ahí lo que también tiene es la responsabilidad y tiene habilitado desde el escenario un hacer, ¿sí? Por eso se habla de un alumno prosumidor. Y acá es muy interesante porque el aula es un ecosistema, y eso a mí me gusta mucho como palabra. El escenario es un conjunto de elementos que están orgánicamente relacionados. Ahí es donde está la organización que es el docente. Pone elementos que incluso al estudiante cuando entra puede resultarle caótico, porque se encuentra con muchas puntas. Hay propuestas y escenarios que tienen este enfoque que son muy creativas en la manera en la cual propone o comparte, digamos, el escenario. Em, pero fíjense que hay como varias palabritas claves acá. Por un lado hay algún aspecto que es abierto, donde acoge y da lugar a que el estudiante pueda poner lo suyo, experiencias previas, otros conocimientos que trae desde otros espacios, el conocimiento que surge del intercambio entre estudiantes, que pueda poner también otras fuentes que aporta y que trabajan el tema. Fíjense que a su vez tenemos acá, ese ecosistema también está atravesado por lo social, ¿sí? El intercambio, porque sí puede ser también, y esto a veces hay una mala concepción en realidad esto de que es abierto y que el estudiante trae lo suyo, donde pareciera que entonces es el estudiante el que transita solitariamente, en soledad, a través de estos escenarios. El docente no se tiene que correr de su rol de tutor. Y lo que pasa es que en ese intercambio social puede volcar aquellos elementos conceptuales o que viene de un saber determinado que enriquece el proceso que está haciendo el estudiante. Eh, es diferente, digamos. En el anterior es como que tanto el docente como el estudiante están al servicio de, o tienen que, la vara está puesto en un conocimiento dado es- y que es el correcto. En cambio acá el proceso va siendo mucho más orgánico y en el intercambio se va generando eso. Y no es que no haya un conocimiento que sea disciplinar y que sea un conocimiento que eh, tenga su rigurosidad, pero sí la manera en la cual se aborda eso parte desde otra concepción. Fíjense también que hay como un eje acá y tiene que ver con la situación problemática, ¿sí? Es muy trabajar en base a la situación problemática para ir traccionando aquella experiencia con el saber, bueno, incita a que sea abierto, incita a que sea social y necesita de un docente que sea un tutor, ¿sí? Ustedes lo conocen por experiencia como docentes y como experiencia como estudiantes. Cuando hemos tenido esos docentes que tienen esta concepción, la sensación de incertidumbre que va ingresando también cuando uno va aprendiendo. Eso es muy, muy interesante porque aprender es lidiar con en alguna parte es lidiar con esa experiencia de incertidumbre. Si no hay experiencia de incertidumbre cuando yo estoy tratando de aprender, es que no estoy con algo nuevo. O es tan cerrado lo que me están ofreciendo del otro lado que yo no tengo esa percepción de que hay algo nuevo que se me está acercando y que me está invitando a un nuevo escenario. Pero si tengo esa situación de incertidumbre,
ahí hay una punta de que se está movilizando algo en el estudiante y que, por supuesto, el docente tiene que acompañar. Si el estudiante queda solamente con esa incertidumbre, entonces nace y ocurre una cuestión de frustración y también baja la persiana y dice, esto es muy difícil, no lo quiero, no lo puedo aprender, no lo quiero aprender. Por ahí no tengo que pasar. Ahí también hay algo que se trabaja y lo acompaña mucho el docente, lo acompañan los compañeros, digamos. Bueno, mm, tiene también su complejidad trabajar desde este enfoque. Y también tiene su riqueza, por supuesto. Bueno, también acá otra vez vuelven a tener algunas puntitas como para trabajar su aula, ¿no? Otra vez repite lo del ecosistema abierto, aparece la experiencia activa como una propuesta que la propia aula le propone. em, y fíjense, como atando con lo que veíamos ayer, el conocimiento se representa con lenguajes y formatos expresivos multimodales. Digamos, acá hace muchísimo hincapié en que el conocimiento pueda tomar diferentes formas de transmisión. ¿Sí? Eso también habla de concebir a un estudiante heterogéneo, un estudiante diverso, que la entrada que hace al conocimiento es por diversos lados. Entonces, cuanto más fuentes de información y modalidades de expresar la información yo utilizo, más enriquezco la propuesta que hago y más puntas propongo para que el estudiante pueda entrar a este escenario. Bueno, yo era hasta acá nada más que quería como, bueno, perdón, y la interacción, ¿no? Me faltaba remarcar esto. Mucha interacción también habilita esto de la construcción social del conocimiento. Yo hasta acá era como quería hacer este pantallazo más teórico. Yo no sé si hay alguien que quisiera aportar algo o enriquecer esta propuesta o comentar algo de su propia experiencia respecto a esto. O es muy sábado, 9:30 de la mañana, como para poder ponerse a hablar de los enfoques pedagógicos. Están dormidas las neuronas, profe. Me parece un poco que sí. Igual, mi duda sería, ¿resuena esto? ¿Es algo que les resulta nuevo o resulta o tiene encos en otras cosas que vienen en otras materias, en su propia Profe, el formación? prosumidor, el estudiante, ¿entraría como un influencer o no? Sería como un influencer ahí. Mira, Cristian, la lógica del influencer es una lógica de las redes sociales que en este caso no lo tomamos en cuenta. No digamos, cuando yo propongo un escenario de enseñanza, yo no necesariamente estoy proponiendo un alumno que tenga que ser influencer. Sí puedo invitarlo a una experiencia donde tenga que tomar ese rol porque yo tengo el interés de que aprenda algo. No es que sea un influencer, el influencer como rol en las redes sociales, puedo llegar a proponerle la experiencia de que haga algo con una red social y que, No, no, pero no, no, pero yo lo entiendo ahí, pero como dice el alumno prosumidor, es pero que tenga alto contenido, que genere contenidos directamente. exacto, sí, en ese sentido sí, tiene que ver, cruza ahí con el rol del No me influencer. refería solamente a influencers, sino que por ahí puede crear contenidos con un blog, por decir, a través de las redes Eso sí, sociales. absolutamente. El hecho de que sea prosumidor es porque produce y consume. ¿Sí? Es una palabra que a mí no me termina, queda como chiquita, pero lo usa Aria Moreira, por eso lo traigo. Produce y consume, por eso se habla de experiencia. Sí, en ese sentido es como vos decís. Tiene que haber una actividad y una producción que haga el estudiante. Bien, me quedaba esa duda ahí. No, Gracias. no, no, está muy bien que la traigas. Em, bueno, esto les queda así como un punteadito. Profe, Revisiten esto. Sí, perdón, antes de que pasemos a otro sí, tema, Lore, sí.
Me quedó resonando lo de prosumidor. Casualmente, nosotras para el otro trabajo, para la tesina, estuvimos investigando porque estamos trabajando en torno al aprendizaje basado en proyectos. Entonces, mientras vos ibas hablando, yo lo iba relacionando con todo lo que hemos estado buscando para armar el marco teórico. Y te quería preguntar si el concepto de prosumidor es de Aria Moreira o él lo toma de otro No. autor. No, se toma desde mucho antes, no te sabría decir qué autor lo creó como concepto, pero cuando aparece, vieron que la web tuvo etapas, estaba la web 1.0, fue Sí, de el primer, la primera web que surge es una web orientada a un emisor de información y la mayoría de los usuarios de la web eran pasivamente consumidores de esa información. Y cuando sí, irrumpe la web 2.0, que estamos hablando de finales de los 90, principio del 2000 y pico, ahí se habla de el cambio del usuario de consumidor a prosumidor. Ahí aparece la palabra. Moreira, que esto lo escribe muchísimo después, o sea, lo escribe casi 20 años después, toma este término. Por eso yo te digo que a mí no me termina de, en lo personal, y esto es muy personal, Loreto, es un término que yo lo vengo escuchando en otros marcos, ¿no? Y por eso a sí, mí yo hablar del estudiante prosumidor me queda chico. sí, nosotras investigando observábamos que el concepto, si no me equivoco, venía de la economía, de algo así, venía de otra área Tal del conocimiento. tal cual. Y es como que de repente lo empezamos a ver utilizado en el ámbito educativo, pero bueno, nos costó como rastrear quién fue el primero. Sí, sí, yo si yo lo tengo prosumidor y consumidor, yo lo vengo viendo realmente en textos que caracterizan a la web 2.0. Tendría que rastrear cuáles son mis propios autores en de eso, de ese tema y te los comparto. No, no lo Bueno, sé, la verdad. Buen día. gracias. Sí, como vos bien Hola. decís, sí, Hola, buen día. sí, hola Luis, ¿cómo Eh, estás? es Toffler el que creó ese concepto y tiene que ver con la Big Data, con el nacimiento Ah, de la Big ok. Data, por ahí más o menos, década En, del fines de los en el, 80, li- creo. en el libro La Tercera Ola. No me acuerdo de eso, pero sí, puede ser. Yo sé que viene de ahí. Yo hice una diplomatura hace un tiempo y lo vimos, este concepto. Oh, Hice una gracias, diplomatura. Luis. Hoy, genial. Hoy, mira vos, no me digas Toffler. ¿Será en Toffler. el GIF, en ese libro del cambio que es de No, esa yo creo que es época? en el que dice Cristian, en el de la tercera ola. Sí, de La Tercera Ola, donde Tal. describía, combina al productor y al consumidor. Sí, yo cuando lo hice en la diplomatura era vinculado al hecho de que la Big Data, la Full Data va generando gente que se queda en casa y que consume y produce, digamos, y aparece esta figura del prosumidor, ¿no? Y que un poco la economía como se va ordenando en el siglo XXI va para ese lado, de que Tal todos cual. produzcamos algo y todos consumamos algo y todos estemos atados a lo que ahora ya es la Full Data, ¿no? A esa red llena de capas de datos e información. Creo que por ahí viene el concepto. Yo pensaba que en educación hemos importado un montón de palabras que vienen de la economía y por ahí son un poco peligrosas, ¿no? Porque la escuela no está para hacer negocios. No, De no. todas formas, pensaba en otro nivel yo. El hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con simuladores, ¿no? Y también con Arduino. Y entonces ahí sí el estudiante consume, pero si uno lo libera a la creatividad, empieza a producir un montón de contenido que le es propio. Eh, en el simulador, por ejemplo, el primer año que trabaja con el cocodrilo haciendo circuito eléctrico y cuando empiezan a Sí, descubrir que pueden agregar motores, que pueden agregar otro tipo de dispositivos en su propio circuito, se van muy por afuera de lo que uno le planteó como consigna inicial. Y entonces están aprendiendo otras cosas y entonces están produciendo otro contenido.
Y ahí sí tengo un estudiante que es consumidor y es productor también de aprendizaje, ¿no? Claro. Qué bueno esto qué bueno que se detuvieron en el término porque sí, es así, es como dice Luis también, y como, bueno, estuvieron también compartiendo Lorena y compartiendo con Cristian, son términos que adoptamos y que traen su propia carga. Pero sí me parece que este proceso que hace Lorena de revisar, y gracias Luis por traer de dónde viene, de revisar de dónde viene el término, uno lo puede entonces encuadrar, porque si estamos hablando de los 80, consumidor era la palabra clave ahí. Entonces, hablar de prosumidor era progre. Progre en el sentido de que era superador, porque hablabas de que no solamente tenías la pasividad del consumo, sino que vos podías proponer una producción que también salía a la cancha y que tenía su peso y su valor. Entonces, y en el caso de cuando esto se aplica en la web 2.0, que es como un cambio en el paradigma de cómo concebir la producción de información digital, era muy concreto eso. No existían, piensen ustedes que la web 1.0 no existían las redes sociales, no existía la posibilidad de que hubiera una interacción, la interacción era sumamente acotada y muy funcional. Entonces, la palabra en su momento fue revolucionaria. Lo que pasa es que realmente, y digo esto porque yo hace 20 años, cuando daba clase en relación a Web 1.0, Web 2.0, era una palabra que proponía cambio. Lo que sí, efectivamente, para el momento actual y para el plano de lo educativo, nos queda recontra chica. Es así, es así. Y sí, lo que nos pasa, por ejemplo, con nativos vieron, con nativos e inmigrantes, a veces está bueno reconstruir el contexto en el cual esas palabras fueron creadas. Porque ahí uno entiende el uso, vieron que las palabras, qué palabras usamos también eh, es como dirime un significado que se pone a lo que está sucediendo en ese momento. Por ejemplo, nativos y inmigrantes fue muy ordenador en su momento, para hablar de una brecha que había, y era evidente la brecha que había. Después se fue complejizando y nos quedó chica también esa categoría. Son categorías demasiado sencillas y simplistas para comprender la manera en la cual nos relacionamos, la humanidad se fue relacionando con las tecnologías digitales, pero no dejan de ser escalones que hemos venido usando para ir armando un significado superador. Entonces, prosumidor es una palabra que en su momento, como bien dicen, vino de la cuestión más económica, pero sirvió mucho para poner en jaque el consumismo de la información. De la información me refiero, ¿no? Que sigue sucediendo que volcamos en aulas información que solamente se consume y que no hacemos nada con esa información. Y sigue sucediendo también, ahora hay como una especie de revival, cuando, por ejemplo, vemos cómo se usan las inteligencias artificiales. Yo pongo una pregunta, me larga un contenido y yo agarro el bloque de contenido, lo copio y lo pego a donde lo necesito. Ahí estoy haciendo un consumo de la información. No la leí, no interactué para su creación, no la corregí. Entonces sigue habiendo consumo de información. Sigue habiendo consumo. Entonces, hablar de prosumidor, podemos resignificarlo y empezar a ponderar que hay que interactuar en la creación de la información. Por ejemplo, con una herramienta como la inteligencia artificial. Así que bueno. Está bueno poder retomar las palabras, usar otras si las necesitamos más afines, pero también usar las mismas y darle otro contexto, ¿no? Reclamarlas, Profe, digamos, y cambiarle. Sí, ¿le puedo hacer una consulta en cuanto a esto del alumno como consumidor y prosumidor? sí, Por ejemplo, se me ocurre también el tema del uso de Canva, que uno por ahí lo usa para presentaciones, para videos, como introducción o como muchas otras formas a la hora de dar clase. Y cuenta, por ejemplo, con respecto al aula, que ellos también empiezan a producir en Canva
donde, no sé, doy un ejemplo, ellos empiecen a utilizarlo. Me pasa que por ahí uno, con esto de que tenemos chicos en ruralidad, tienen que armar una cartelera y al no tener un afiche y les queda lejos salir a comprarlo, usan Canva, crean una cartelera en Canva o ya han empezado a aprender a usar Canva y lo usan para hacer diferentes, por ejemplo, por el Día del Animal, hacemos que creen ellos contenido, digamos, dentro de Canva y que se va publicando en las redes de la escuela, por el Día del Animal, por el Día del Libro, por diferentes cosas. Entonces me genera la duda de si ahí el estudiante es consumidor y prosumidor. Profe, me parece que está muteada. ¿Y por qué vos dirías que es? ¿A vos qué te parece eso? ¿A vos qué te parece? ¿Es prosumidor o consumidor? Y lo relaciono más por esto de que por ahí, por comentario de los estudiantes, me pasa de que no solamente han empezado a usar Canva para la escuela, sino que Ujú. empiezan a darse cuenta que pueden publicitar otras cosas que tengan ya con el contacto de, o sea, de la familia, para ventas de cosas. Entonces, por eso me genera esa duda con respecto a Canva en sí. Acá está re interesante el ejemplo que traes, Ingrid, porque retomamos algo que planteamos en una de las primeras, planteamos el año pasado también, y es que las herramientas por sí mismas no son consumidoras o prosumidoras. Son herramientas que tienen una intencionalidad en su creación, sin duda, pero cuando yo las incorporo en una propuesta didáctica, puedo perfectamente enmarcarlas desde otro enfoque. Entonces, yo puedo usar Canvas como docente para proponer la presentación de un contenido que después voy a tomar a la semana en una evaluación y listo, yo cerré ahí. O yo puedo usar Canvas, les propongo la consigna con Canvas y después les enseño a cómo usarlo y les digo que lo apliquen en otras cosas y de pronto ellos mismos dicen, ah, no tengo afiche y uso Canvas para. Entonces, fíjate que yo lo que observo de lo que vos contás es que ahí hubo el uso de la herramienta fue, eh, los estudiantes se apropiaron de la herramienta y que desde el vamos, la propuesta fue hacer algo con la herramienta. Y cuando hay una experiencia de por medio, no es tan consumidor el que está haciendo la experiencia. Sin duda que pone su hacer, su voluntad y va poniendo en el medio todo lo que trae para hacer algo con esa herramienta. O sea, atraviesa un proceso cuando hace algo con la herramienta. Incluso de si el otro lado tenés un docente que le interesa que llegue a un objeto particular y le corrige y le dice que eso está mal porque no le quita al estudiante lo que fue sucediendo mientras hacía lo que hacía. Y eso es algo valiosísimo. O sea, cuando uno propone que hagan algo con cualquier herramienta, uno abrió ahí una puerta que como docente no terminamos de controlar. El estudiante va a poner lo suyo ahí. Después lo que sí hacemos como docente es recuperar de esa experiencia algunas cuestiones que van sucediendo en la experiencia y que nos parece interesantes para relacionarlo con un contenido. Pero muchas veces el estudiante nos gana en las hipótesis que nosotros tenemos y hizo otra vueltita de tuerca, incluso el mismo contenido y trae otras cosas y esa la puerta la abre la experiencia y la planifica el docente. El docente dice, voy a proponer una experiencia con. Vos dijiste, Canvas lo vamos a usar para que hagan tal cosa. Entonces, vos podés usar como docente a Canvas, a la herramienta, como parte de tu escenario, ¿no? Entonces lo usás para hacer una presentación, como acabo de hacer yo con la presentación que les comparta. Ahora, si vos después bajás la persiana y decís, solamente lo uso para esto, y luego lo que hago es tomarle una evaluación y que me diga de memoria cuáles son las funciones de Canva, bueno, ahí tenés una llegada y ahí tenés toda una concepción por detrás de cómo vos querés que tu estudiante se relacione con la herramienta. Si vos le haces hacer algo con Canvas, es otra cosa. Si vos después en un encuentro ahí tenés, ves que usan Canvas para, bueno, ahí podés advertir cómo fue el proceso de aprendizaje. Ah, bueno, profe. No, sí, Perfecto. Muchísimas gracias.
Bueno, no sé si algún compañero o compañera quiere decir algo en relación a esto. Es un ejemplo muy concreto y muy buen ejemplo para poder traer estas cosas que hemos venido hablando a modo más teórico. ¿Cuál fue el término que utilizó para que dijo del, lo iba a anotar y se me fue? El término de llevar contenido de la IA, copiarlo y pegarlo, por decir, de la IA. Claro, copiar y pegar. Pero ¿cómo usted utilizó un término? ¿Copiar y pegar? No. No me acuerdo, Cristian, qué término usé. Decí que todo esto está grabado, así que andate de vuelta a la grabación y anda para atrás porque no me acuerdo. Este, La modalidad que se usa, usted dijo, no, no me acuerdo, por eso le preguntaba. no me acuerdo, no, te juro que no me acuerdo. Igual yo lo que ahí veo es otra vez el enfoque. Vieron Profe, que, sí, Eri, disculpe, productor es la palabra que utilizó. productor, Sí, perfecto. sí, sí, No, no, porque no. los estudiantes buscan la información y la copian, el resultado, en base al resultado que les da la inteligencia artificial, copian tal cual aparece. Entonces están siendo productores. Perdón, En ese caso está siendo consumidor. perdón, Ta, consumidores, disculpe, fantástico. disculpe, me distraje con otra cosa, disculpe. Claro, consumidores. Tenés razón, esa fue la palabra. Consumidores de la inteligencia artificial, pero a la vez queda ahí el consumo, digamos, básico por el uso de la inteligencia artificial mismo, pero Mm, a la vez eso que, que obtienen la respuesta es lo que utilizan y no le intervienen. Entonces, como no le intervienen, no están produciendo nada, sino que están como reproduciendo, digamos, eso, lo copian y lo pegan. tal cual. Ahí lo dijo, ya te lo dijo la compañera, mira qué bien. No, pero Bueno, no era eso, ya me voy a fijar en la grabación. bueno, fíjate, fíjate en la grabación. Em, bueno, esto por supuesto no es que obture